Dos. Muy buenos días. En el marco de los eventos Conecta Camacol, damos un saludo muy especial a la doctora Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de Camacol, al señor viceministro de Vivienda, doctor Carlos Alberto Ruiz Martínez, a la doctora Sandra Zamora, directora de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, al doctor Juan Manuel González, socio fundador y líder del área del Departamento Urbanístico e Inmobiliario de la firma Pinilla González y Prieto Abogados, a los curadores urbanos, a los funcionarios públicos que nos acompañan en la mañana de hoy, a todos nuestros afiliados a nivel nacional y a nuestros gerentes regionales, con quienes el día de hoy realizaremos una aproximación más detallada sobre el decreto 1783 de 2021, el cual desde el gremio vemos como una herramienta muy importante en materia de seguridad jurídica, ya que de un lado le va a facilitar a los curadores urbanos y a las secretarías de planeación el ejercicio de la función pública del licenciamiento, y de otro viene a zanjar una serie de interpretaciones que se venían aplicando en la realización de trámites, como por ejemplo la radicación de documentos, la protocolización del certificado técnico de ocupación, la entrega de las zonas de cesión, la definición de los sistemas de reparto equitativos de cargas y beneficios, y asimismo porque este decreto adecúa las normas y la realidad de las licencias urbanísticas a la realidad de los ciclos de los proyectos. Entonces, en esta mañana vamos a realizar con el Ministerio de Vivienda y con nuestro aliado Pinilla González y Prieto Abogados una explicación sobre toda la importancia, el alcance que en materia de licencias urbanísticas y de trámites, todo en un entorno de seguridad jurídica, tiene para el cabal desarrollo de la actividad edificadora. Sin más preámbulos, le damos la palabra a la doctora Sandra Forero Ramírez, quien nos realizará algunas reflexiones iniciales sobre la importancia del decreto y sobre la problemática que el mismo entra a resolver. Doctora Sandra, muy buenos días, bienvenida, el auditorio es suyo. Natalia, muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todo el equipo que está acá conectado, a nuestro querido viceministro Carlos Ruiz, a todos y los funcionarios del ministerio. Yo me voy a tomar unos minutos. Me parece importante la introducción. Claro que Nata ya fue como muy clara en que estábamos, en que algunos temas que resuelve el decreto. Pero lo primero que les quiero decir es que la trayectoria que llevamos trabajando en Camacol, ustedes nos han oído permanentemente que hablamos de la seguridad jurídica, la racionalización de trámites, la necesidad que tenemos de reglas claras para que el sector siga creciendo. Ustedes se acuerdan que hace tal vez unos 4 o 5 años hicimos un estudio con McKinsey que mostraba cuáles son los principales riesgos que tiene el sector para su sostenibilidad. Y sorpresivamente no eran riesgos financieros ni, claro, digamos que encontramos 42, pero decidimos, pues para poderlo gestionar, mirar cuál era el top, del top 10 y llegamos hasta el top 5, y mucho tiene que ver con el tema de la calidad de la norma urbana, con, pues por supuesto, los planes de ordenamiento territorial, la estabilidad, la seriedad con que se formulen, se adopten y se hagan planes con estudios técnicos. Tenía mucho que ver con el tema de trámites y procedimientos. Y una cosa que nosotros hemos aprendido también, trabajándolo con ustedes, nuestros afiliados, con nuestros asesores como PGP, Juan Manuel González, que está hoy, y con el gobierno nacional, que afortunadamente hemos mantenido. Y en eso es un agradecimiento al presidente Duque, al ministro Malagón y hoy a quien lo representa acá, que es el viceministro Carlos Ruiz y Sandra Zamora, es básicamente poder trabajar en distintos frentes. Esto no lo resuelve solo una ley antitrámite. Esto no lo resuelve solo un decreto para el tema de los planes de ordenamiento. Esto requiere una agenda regulatoria y legislativa que ha ido avanzando. Y hay también un gran reconocimiento al gobierno. Entonces ya tenemos un decreto de planes de ordenamiento territorial que salió tal vez en el 20, que es muy importante. Tenemos una nueva ley de vivienda y hábitat, que nosotros en Camacol la llamamos, en algún momento la llamamos la ley de oportunidades, porque es una ley que tiene oportunidades para todos, para los alcaldes,
para quien quiere comprar, para quien quiere construir, da claridad normativa, da nuevos, y da como incentivos en algunos temas. A nosotros particularmente, como sector, tiene unos elementos muy importantes para la seguridad jurídica y seguía, el gobierno tenía planteado, el ministerio tenía planteado en su agenda de generar regulaciones que nos fueran cada vez más abonando el terreno para la seguridad jurídica, pues aparece el decreto de licenciamiento. Yo tengo que decir pues que ha sido un trabajo conjunto. Hemos participado legítimamente, como lo han hecho todos los actores. Fue un decreto que, entre otras cosas, se publicó varias veces y que permitió la participación de todos los actores y nosotros pues hicimos la tarea. Y la tarea básicamente era mostrar, decir cuáles son los problemas a resolver y no solo problemas a resolver, sino hacia adelante, cómo podemos ser más, cómo el sector puede ser más productivo en tener unos procesos de licenciamiento realmente expeditos, transparentes, y eso fue lo que planteamos como propuestas al gobierno nacional. Nosotros entonces lo que encontramos o los problemas que planteamos para resolver y que el 1783 del 21 consideramos que lo resuelve son algunos elementos que voy a plantear acá para ya dejar la palabra a la presentación del vice y de la directora de Desarrollo de Espacio Urbano y Territorial y después de Juan Manuel González, que son realmente los expertos. Pero básicamente nosotros veníamos trabajando o habíamos puesto sobre la mesa algunos aspectos, como son la adecuación de las licencias urbanísticas al ciclo de los proyectos. Los ciclos de los proyectos han cambiado en Colombia por distintas razones, por también los ajustes en los ciclos económicos, porque nos demoramos más en comercializar o porque nos demoramos más el sector, digamos, los proyectos se demoran más en iniciar por algunas razones. Entonces, y la licencia no necesariamente respondía a esos nuevos ciclos de los proyectos. Entonces, los contenidos, ustedes van a ver cómo esto ya se adecúa, el licenciamiento, la vigencia de las licencias a los ciclos de los proyectos. Brinda herramientas muy importantes a los entes territoriales en el tema de reparto equitativo de cargas y beneficios. Y ahí hemos visto que yo creería que son muy pocos los alcaldes que todavía creen que el problema son las cargas y los beneficios. El problema para el sector no son las cargas y los beneficios, digamos, para el sector, para los constructores. El tema es no tener claro una manera homogénea en todo el país para establecer cargas y un reparto equitativo de cargas y beneficios. Y ahí hay un gran avance en el decreto. La precisión de los predios urbanizados frente a desarrollos, pues que si cumplieron o no cumplieron las obligaciones urbanísticas, no van a entrar en ese detalle, pero ahí hay una cantidad de precisiones frente a cuándo se entiende ya urbanizado. Y hay una cosa que es muy valiosa del decreto, o al menos de los problemas que nosotros habíamos encontrado, que requerían más claridad frente a procedimientos, frente a efectos, frente al alcance de las distintas modalidades de licencia. Colombia es un país que ha evolucionado mucho. De hecho, por ejemplo, la sola existencia de la figura de la curaduría urbana es una cosa revolucionaria que debemos garantizar que permanezca en el sistema colombiano, pero se requiere también ir avanzando en que las distintas modalidades de licencias, porque construimos distinto, porque hay distintas, se generan nuevos procedimientos y nuevos procesos, porque estamos en un país de regiones donde debemos buscar cómo eso se unifica y el decreto avanza de manera importante en eso. ¿Cómo son esos procedimientos? ¿Cuál es el alcance de las diversas modalidades de licencias urbanísticas que hay en Colombia? Ahí hay un gran avance. El tema de la virtualidad, que para nosotros es fundamental, aparece, se empieza a reconocer en el decreto, o no se empieza, ya se reconoce en el decreto la virtualidad para el trámite de licencias urbanísticas. La necesidad yo arranqué esto diciéndoles a ustedes la importancia que tenía para Camacol, representando a la cadena, la racionalización de trámites. Y la racionalización de trámites parte de la necesidad que se entienda que hay una autonomía municipal, pero no una soberanía sobre elementos que ya están en la norma nacional. Y ahí también el decreto es claro en la improcedencia de requisitos adicionales a los establecidos por la norma nacional. Porque nada sacamos el gobierno haciendo estos esfuerzos técnicos y jurídicos y
teniendo unos entes territoriales, 1.104 municipios, que entonces deciden sacar requisitos adicionales. Eso es improcedente porque este tipo de decretos que se tomó tanto tiempo el gobierno en hacerlo, en formularlo, en publicarlo, en atender la cantidad de intervenciones que hubo por parte de los distintos actores para que entonces se viole de alguna manera esta norma nacional generando requisitos adicionales. Una cosa que es muy importante, la objetividad y certeza para varios trámites que estaban como que estaban sobre la mesa, pero que había lecturas distintas en los entes territoriales. Eso no puede pasar. El tema de erradicación de documentos, que en algunas entidades, pues entidades territoriales se estaban manejando de manera no solo distinta entre entidades territoriales, sino no cumpliendo la norma nacional. El tema del certificado técnico de ocupación, que es una norma relativamente reciente que se desprende de todo el tema de la ley de resarcimiento. La precisión en algunos aspectos muy importantes de la entrega de zonas de cesión y su incorporación al espacio público, porque ahí hay un tema, y es que el constructor tiene toda la intención, el formal por supuesto, de entregar las zonas de cesión, y hay una cantidad de impedimentos, y ahí se aclara realmente cómo debe ser y cuál es el papel de los entes territoriales para que sean recibidas estas zonas de cesión y se incorporen adecuadamente al espacio público. Ya hablé un poco también de, se adecúa la vigencia de las licencias a los ciclos, pero además se adecúa, ahí ya entra una nueva vigencia de las licencias, que ya lo explicarán más adelante los expertos que van a hablar de esto. Y un tema que es muy importante, que ya lo hablé, que tiene que ver con, perdón que me estoy repitiendo, con el tema de cargas y beneficios. Definiciones, siempre son importantes las definiciones. Eso además ayuda a los entes territoriales, para que no tengan que ponerse con creatividad para definir qué es un área o predio urbanizado, sino que eso sea, en todo Colombia la definición de un área de predio urbanizado debe ser la misma, y eso el gobierno nacional, cumpliendo las facultades que le da la Constitución y las leyes en sus competencias, lo está definiendo en este decreto. Cierra brechas de interpretación, ya lo planteé en el tema de las distintas modalidades de licencia, y ajusta algunos temas adicionales que tienen que ver con normas recientes, como lo decía ahorita el certificado técnico de ocupación. Entonces, termino con esta introducción. Les agradezco a todos, tenemos más de 500 personas conectadas. Seguramente hoy no va a ser un día, no va a ser un espacio suficiente, pero teníamos que arrancar, porque hay una cosa que es muy importante, y la estábamos hablando ahorita con el viceministro y con el equipo del viceministerio, y es las normas. Es importante estos eventos para que se entienda no solo el espíritu de la norma, sino cómo debe ser su aplicación, para que no haya distintas interpretaciones. Y desde Camacol haremos cuantos eventos sean necesarios, además de la mano de nuestras regionales, para que se entienda qué es este decreto y entre y se implemente inmediatamente. Eso es un gana-gana para todos. Esto es transparencia, esto es seguridad para que el sector siga siendo sostenible, un sector que claramente es sinónimo de reactivación. Le da tranquilidad a los funcionarios públicos porque no tienen que estar con interpretaciones que además les ponen a las distintas entidades de control encima de si se interpretó bien o mal la norma. A los curadores, como insisto, las curadurías son una figura fundamental en este ejercicio y para el sector también les da tranquilidad, les da como claridad en la aplicación, en el ejercicio que les corresponde. Entonces cierro agradeciéndoles a todos los que están conectados por el interés, nuevamente a nuestro vice Carlos Ruiz, al equipo del ministerio, al equipo de Camacol, Natalia Roballo, Camilo Daza, que trabajaron tanto en este tema, y por supuesto a PGP, en este caso particularmente Juan Manuel González, que nos apoyó en todo este proceso y que hoy nos va a apoyar también en entender los alcances de este decreto. Muchas gracias a todos. Querido vice, muy, muy bienvenido. Doctora Sandra, muchísimas gracias por esta contextualización que nos realiza sobre la problemática que entra a resolver este decreto. Y ahora le damos el uso de la palabra al señor viceministro de Vivienda, doctor Carlos Alberto Ruiz Martínez. Bienvenido, muchísimas gracias.
quien nos realizará una presentación con su equipo de trabajo sobre el contenido sustancial del decreto 1783. Señor viceministro, el auditorio es suyo. Bienvenido. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Un saludo muy especial a la doctora Sandra, al doctor Juan Manuel, a Edwin, a Natalia, a Karen, que está conectada, también al equipo de trabajo, a Sandra Zamora, que es nuestra directora de la DEUT y que va a entrar en detalle sobre justamente los procedimientos y va a explicar todo el proceso, todo el detalle sobre el nuevo decreto que expedimos sobre licencias urbanísticas. A mí me gustaría dar unos pasos atrás y cómo se engrana este decreto dentro de toda la estrategia que está adelantando el gobierno nacional. Y es desde el 2018 cuando nosotros estamos justamente con la doctora Sandra en el ejercicio de empalme y en la transición sobre cuál debería ser la nueva agenda de la política de vivienda. Uno de los elementos que más surgía en ese ejercicio, digamos, de todo el sector era la falta de seguridad jurídica en algunos procedimientos. Yo me acuerdo que estábamos en la oficina del doctor Juan Manuel y nos expresaba cómo la inseguridad jurídica había afectado a varias firmas representativas del sector en casos donde no era necesario, o sea, donde esa inseguridad jurídica había afectado de manera muy fuerte las finanzas y prácticamente habían quebrado varias de esas firmas. Me acuerdo también que en ese momento nosotros pensábamos que había unas oportunidades de mejora en esos procedimientos que se podían dar. Y en ese ejercicio, nosotros nos propusimos una agenda, yo creo que ambiciosa, en materia de reformas al sector. Como lo decía la doctora Sandra, yo creo que el decreto de POTS, que fue como un decreto muy trabajado de manera conjunta con el sector, la ley de vivienda y posteriormente este decreto de licencias, que incluía aquellos elementos que no incorporaba el decreto de POTS y que incorporaba la ley de vivienda y que nos permitía justamente tener más claridad en los procedimientos. Para nosotros, esto es tan importante como la garantía de subsidios. El enfoque que este gobierno le ha dado al desarrollo del sector es un enfoque de permitirle al sector privado operar de la mejor manera posible, darle las herramientas y acelerar y darle la velocidad de la gasolina para que puedan ir a la mayor velocidad posible. Y en ese sentido, yo creo que los subsidios dan un impulso, pero los trámites y las trabas son talanqueras a ese impulso que uno puede dar a través de los subsidios. Y por eso todavía nos queda una agenda pendiente de seguir eliminando trámites y dando claridad a las reglas de juego, porque aquí tampoco se quiere no se quiere desbalancear las cargas entre las capacidades de las entidades territoriales para fijar su agenda de desarrollo, entre el desarrollo del sector privado y entre los objetivos de vivienda que son del ministerio. Aquí siempre hemos buscado que todos apuntemos a la misma dirección y justamente eliminar esas zonas grises y dar claridad de cuáles son los procedimientos, que todos tengamos esas mismas reglas de juego, que sean claras y que sean fáciles para que se pueda desarrollar el sector privado. Ese ha sido nuestro enfoque y en eso ustedes pueden observar toda la agenda regulatoria que nosotros hemos desarrollado. Entonces, yo creo que este decreto, aunque este año tenemos también una agenda normativa muy importante y una que va a estar en curso y que esperamos que, digamos, la próxima administración adopte, creemos que este es un cierre de esa agenda normativa que permitía esos menores procedimientos y mayores trámites. ¿Qué cosas nos parecen relevantes? Primero, el haber extendido el periodo, digamos, los términos de la vigencia de las licencias urbanísticas y de las licencias de construcción. Yo creo que esto nos adapta a la nueva realidad justamente del COVID, de un mayor ciclo en los procesos de construcción, nos permite que aquellos proyectos que sean más grandes, al tener una mayor vigencia las licencias, pues se puedan desarrollar y no se requiera la expedición de una nueva licencia. Ese era un reproceso que más recientemente se venía observando con mayor frecuencia. De hecho, la prórroga de 2 veces que hicimos de nuestras licencias obedecían en parte a los efectos derivados del COVID, pero también a que los proyectos no terminaban y que se requería nuevamente una nueva licencia para seguir con el proyecto. Yo creo que ese aumento en los términos es significativo y es muy valioso para el desarrollo de los procesos de construcción. La claridad en los procedimientos,
los procedimientos en la expedición de las licencias. Yo creo que ese también es un elemento muy, muy valioso. La eliminación de los trámites para que se puedan desarrollar de manera virtual los procesos. Ya quitamos la palabra presencial, quitamos todo lo que sean procesos físicos, llevar copias físicas. Ya podemos desarrollar un proceso de expedición de licencias. Todavía no decimos que sea digital, pero que estén las condiciones para que se pueda, que pueda ser mucho más sencillo la expedición de las licencias urbanísticas. También el equilibrio entre cargas y beneficios que podemos hacer con las entidades territoriales, que puedan hacer los constructores con las entidades territoriales y que puedan ser más flexibles entre poner mayores cargas y poner mayores beneficios justamente en el desarrollo de los proyectos. Yo creo que esta herramienta va a permitir que haya una mayor diversidad en el desarrollo de los proyectos urbanísticos y que podamos nosotros tener a la par con unos beneficios, mayores factores de edificabilidad, unas mayores cargas y que sean equilibradas. Yo creo que estos 4 elementos que destacamos de este decreto, que ya Sandra nos va a hacer como una exposición mucho más detallada, son muy valiosos y nos va a permitir seguir dando claridad en las reglas de juego. Todavía tenemos muchos retos, tenemos retos en materia de digitalización. Eso es un tema que todavía nos va a seguir y vamos a seguir insistiendo en esa agenda de todo el proceso, desde la expedición de la licencia, que es esta fase, hasta el proceso, hasta la familia haciendo su proceso de adquisición. Yo creo que este ciclo general, si uno cogiera el estudio que hizo McKinsey en el 2017 de todo el proceso que hay para lograr desde el proceso de construcción y expedición de la licencia hasta que la familia adquiere la vivienda, seguramente se acortó y se dio más claridad en términos de tiempos y de trámites, pero todavía sigue siendo elevado y yo creo que esa es una parte de la agenda que vamos a tratar de dejar lo más avanzada posible y muchos otros procesos en construcción para que el engranaje con la nueva administración que llega sea lo más fácil posible y pueda seguir una agenda que perdure en el tiempo. Yo creo que el reto de este año, y así como nosotros nos lo hemos planteado en todas nuestras líneas de política, es convertir justamente estas agendas en unas agendas que no dependan de un periodo de gobierno, que no dependan sino que sea el modelo de desarrollo del sector que creo que ha funcionado en materia de otorgación de subsidios, ha funcionado en materia de desarrollo de nuevo suelo habilitado. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos que haya esa continuidad en el tiempo y por eso venimos trabajando muy intensamente en lo que debe ser la continuación de esta agenda para seguir reduciendo y mejorando la experiencia que tengan las familias en el proceso de adquisición de su vivienda, que parte desde el desarrollo de los proyectos y parte desde la expedición de la licencia y el arranque de los proyectos. Entonces ya Sandra nos va a hacer la exposición mucho más detallada del decreto, nos va a contar cuáles son esos puntos, los puntos específicos con más detalle y un elemento también que hay veces, yo sé que lo utilizan la mayoría de los desarrolladores y asistentes que están acá, pero para los que no, nosotros hemos tratado de sacar circulares y conceptos que dan claridad a la interpretación de las normas. Entonces, por ejemplo, ya recientemente, por ejemplo, hubo una circular que expedimos por ejemplo, que las entidades territoriales no podían crear nuevos procedimientos a los ya establecidos en la ley. Esa creo que ha sido muy útil porque, por ejemplo, empresas de servicios públicos que querían cobrar, por ejemplo, cobros por los certificados de disponibilidad. Nosotros a través de la circular hemos podido darle claridad a las empresas de servicios públicos e impedido justamente que se cobren procesos adicionales y que se hagan trámites adicionales. Entonces también es una invitación a utilizar ese instrumento porque justamente eso permite que cada vez sea más claro el procedimiento para todos. Pueden que hayan entidades territoriales que lo hagan con conocimiento de causa, pero también muchos otros que lo hagan sin conocimiento de causa, que digan, yo de pronto puedo crear aquí un proceso adicional y creo que esta herramienta va a ser también muy importante en el futuro para darle cada vez mayor seguridad jurídica al sector. Entonces también como que aquí ya Sandra nos va a explicar un poco más en detalle el funcionamiento del decreto, pero aquí también hay como una invitación a seguir utilizando ese instrumento que nos permite darle claridad a todos
actores que participan en este proceso dentro del sector. Muchísimas gracias, viceministro. Bueno, entonces ya entremos en materia. Este nuevo decreto lo que busca, como ya lo mencionaron la doctora Sandra Forero y el viceministro, es la reglamentación de las licencias urbanísticas, precisamente como para agilizar ese proceso y otros trámites que venían dándose, que generaban demasiadas como qué pena, que generaban como demasiados reprocesos en el proceso constructivo. Entonces, tenemos los 4 puntos que ya les habíamos como mencionado. Gracias. Entonces, lo primero de los que queremos hablar es ajustar los términos de procedimiento de la expedición de licencias, que les hemos comentado ampliamente, eliminar las barreras para los trámites virtuales, complementar el proceso de incorporación y entrega de áreas de sesión con destino a espacio público e incorporar un capítulo del sistema de reparto equitativo de cargas. Entonces, para hablar un poco en detalle de este primer punto, está un poco lenta la diapositiva. Entonces, en este sentido, como ya les mencionaban, los plazos de las licencias se ampliaron en exactamente 12 meses para que coincida con este ciclo constructivo. Este es uno de los puntos que más se discutieron y que son más relevantes para el sector. Entonces, si vemos el detalle de esa ampliación, las licencias que cambiaron fueron las de urbanización, de desarrollo y de urbanización, parcelación, construcción de obra nueva, urbanización y construcción y subdivisión. Entonces, las primeras tenían un plazo de 24 meses que ahora se va a 36, las de urbanización y construcción pasaron de 36 a 48 meses y las de subdivisión de 6 a 12 meses. Las demás mantuvieron los mismos tiempos. Dentro de los otros problemas que teníamos dentro del proceso de licenciamiento estaban como los problemas de claridad en las definiciones y los procedimientos, como ya se había mencionado. Entonces, en la prórroga y la prórroga de la revalidación de la licencia vigente se debe expedir durante los primeros como 30 días hábiles antes del vencimiento de la licencia. Esa es una aclaración muy importante. También se aclararon las condiciones para que los predios se entiendan urbanizados o parcelados. Había una ausencia específicamente en los conceptos de compensación y saneamiento. Entonces, se aclara esta norma y se crea la posibilidad de la compensación de cesiones y saneamiento cuando haya urbanizaciones o parcelaciones inconclusas, y se elimina el sometimiento a propiedad horizontal de la licencia de construcción por etapas para que los proyectos que tengan un solo propietario, arriendo o usos distintos a la vivienda, no tengan que usar esta figura que pues no tenía mucho sentido. Entonces, eso también se elimina. También eliminamos una parte muy importante y son las exigencias adicionales para la erradicación de documentos de construcción y enajenación. Entonces, ¿qué pasa? Habían expresiones que decían como entre otros, que lo que hacían era generar como una puerta para que las curadurías o los municipios pidieran como documentos adicionales a los que ya estaban en el decreto. Entonces, cerramos esa puerta y únicamente nos quedamos con los documentos establecidos en el decreto 1067 y la disposición que pues como que armonizó todo este tema a través de la ley antitrámites. Y finalmente en este punto, la solicitud de licencias urbanísticas en el segundo punto teníamos una deuda con ustedes y el tema y toda la pandemia, el COVID nos ayudó a agilizar este proceso, y es que pudiéramos de alguna manera hacer todos los trámites de manera virtual. Entonces, se eliminan las barreras para la solicitud y prórrogas, modificaciones o revalidaciones a través de medios virtuales. Las firmas se entienden surtidas de acuerdo con lo establecido en la normativa para estos temas. Se exige copia física, ya no se va a exigir copia física de los planos y estudios de soporte, que esto era bastante engorroso, y las notificaciones personal o del acto administrativo de los recursos de reposición y apelación podrán hacerse también de manera electrónica. Entonces, este es un punto que nos da muchísima más agilidad en el proceso.
Tenemos un pequeño problema con la presentación. Listo. Tenemos otro punto importante de los grandes capítulos de este decreto, es complementar el proceso de incorporación y entrega de áreas de sesión con destino a espacio público. Entonces, este es un proceso que era un dolor de cabeza en muchos municipios y distritos para los constructores porque generaba como cambios muy pequeños, no eran posibles realizarse, demoraban muchos los tiempos. Entonces, lo que hemos hecho aquí es que se elimine el requerimiento para hacer la entrega y transferencia de predios destinados a espacio público de manera previa a la enajenación de las unidades del proyecto inmobiliario, y se crea una reglamentación de la disposición en la que se exigía la escritura pública para la constitución de la urbanización para comenzar las ventas del proyecto. Entonces, esto lo que nos hace es que si hay algún cambio pequeño en las licencias, este proceso sea mucho más rápido y expedito. Adicionalmente, se permite la modificación del contenido de las licencias urbanísticas en predios destinados al espacio público, con la entrega del registro de la escritura pública en las áreas delimitadas con destinación a espacio público quedan a nombre del municipio, y esto es un proceso que ya se hace automáticamente, y posteriormente obviamente se debe realizar la construcción y la recepción a satisfacción de los municipios, pero este punto nos ahorra un tiempo importante. Y además se establecen términos para la diligencia de la entrega del material en las áreas de sesión, porque pasaban meses y los municipios aún no habían recibido las obras. Entonces eso nos dejaba como un vacío de muchas obras en el país que no habían podido ser entregadas a satisfacción de los municipios. Y finalmente tenemos un capítulo que incorpora el sistema equitativo de reparto de cargas y beneficios. Entonces, ¿qué sucede actualmente? Y es que existe una ausencia para la reglamentación de estas disposiciones, y los municipios como que no tenían la seguridad jurídica para hacer para adoptar estos instrumentos. Entonces, el decreto incorpora un nuevo capítulo con los lineamientos para la reglamentación de este sistema. Cuando el municipio así lo decida, puede hacerlo tanto en su POT o en los instrumentos que lo complementan. Y una cosa muy importante es que estos sistemas de cargas y beneficios deben ser acordes a los DTS, que puedan garantizar un equilibrio entre el beneficio urbanístico y la carga correspondiente. Entonces, que estos sistemas de cargas no sean como ausentes o una isla, sin tener en cuenta todos los requisitos como urbanísticos y las cargas correspondientes a los proyectos. Adicionalmente, como ustedes lo conocen muy bien, muy pocos son los municipios que adelantan la reglamentación de estos sistemas de cargas y beneficios. Entonces, lo que nosotros esperamos con este nuevo decreto es que ya los municipios tengan las herramientas jurídicas para incorporarlos. Se podría establecer además, estos dos últimos son muy importantes porque esto solamente se veía poco reglamentado en las principales ciudades, y es que se pueda establecer el área máxima construible, ya sea de superficie o en altura, por encima del aprovechamiento básico, y además se puede establecer un área máxima para cada uso, y dependiendo se puede tener una mayor intensidad de esos usos, de acuerdo al sistema de cargas y beneficios que se establezca. Y estos dos, sin duda, son muy importantes para el desarrollo de la ciudad. Estos son los 4 puntos principales, algunos detalles del decreto. Entonces, posteriormente, en la sesión de preguntas y respuestas, queremos como ya responder a cada uno de los detalles que ustedes han ido trabajando. Muchas gracias. Sandra, muchísimas gracias por esta importante presentación sobre el contenido sustancial del decreto. A nuestros asistentes les informamos que por efectos de la agenda vamos a realizar la sesión de preguntas. Vemos que hay muchas inquietudes en nuestro panel de preguntas, entonces se van a realizar al final de la intervención del doctor Juan Manuel González. Doctor Juan Manuel González, bienvenido. Muchísimas gracias por su participación en este evento. El doctor Juan Manuel nos va a realizar una presentación sobre la utilidad práctica y las importantes herramientas que incorpora esta norma para el desarrollo de los proyectos. Doctor Juan Manuel, bienvenido, el auditorio es suyo. Natalia, muchas gracias. Un saludo muy especial para la doctora Sandra Forero, para el doctor Carlos Ruiz, viceministro
de vivienda. Por supuesto, para la doctora Zamora, quien pues ha hecho un trabajo también extraordinario con relación a estos temas. Y un saludo muy especial a todo el equipo de Camacol y a todos los asistentes a este evento. Digamos que desde el punto de vista jurídico, yo creo que este es un decreto absolutamente importante dentro de la estructura jurídica digamos, de la reglamentación en materia del desarrollo urbano en Colombia, porque constituye, yo creo que tal vez un paso gigante en la escalera de la seguridad jurídica. Ya lo decía el señor viceministro, ya lo decía la doctora Sandra Forero, dentro de el desarrollo del sector de la construcción y por supuesto el desarrollo ordenado de las ciudades colombianas, quizás uno de los grandes objetivos que se han venido trazando a lo largo de los años es ofrecer seguridad jurídica, y seguridad jurídica no solamente para el desarrollador, no solamente para el propietario, sino por supuesto para los propios municipios y distritos, para los funcionarios y para los ciudadanos. Yo creo que en la medida en que el país logre mayor estabilidad jurídica en materia urbanística, pues se generará tranquilidad en los inversionistas, se generará mayor inversión, se generará tranquilidad en los propios ciudadanos que saben qué va a pasar con su municipio, con su territorio, y por supuesto generará capacidad de adquisición fiscal, es decir, de capacidad fiscal de los propios municipios, porque entre más seguridad jurídica haya, pues los municipios mejores herramientas van a tener para lograr los ingresos necesarios para el desarrollo urbano. En este sentido, pues queremos mostrar en esta presentación esos avances en términos prácticos, en términos reales, qué significan para la actividad del sector de la construcción. Un primer elemento absolutamente fundamental es un tema de las definiciones. ¿Por qué razón? Digamos que dentro de la técnica jurídica, el tener adecuadas definiciones sobre elementos sustanciales constituye la mejor forma de generar seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque una buena definición, a la hora de aplicarse otro texto normativo que se refiera a ese elemento de la definición, pues va a permitir generar unos... uy, perdóneme que parece que se cayó la presentación. Minutico porque no estoy viendo la presentación. Ya. Sí, se cayó. Sí, ya. Perdón, ya volvió. Ok. Entonces, por supuesto, una adecuada definición de elementos fundamentales en la aplicación de la norma urbanística impide que se hagan interpretaciones equivocadas de los efectos jurídicos de esa definición. Entonces, una muy importante es esta, de área o predio urbanizado. El glosario del decreto 1783 de 2021 se generó una definición que venía de la norma anterior, pero que fue complementada en el sentido de qué es lo que se considera un área o predio urbanizado. Y un elemento fundamental es que veníamos con una definición que se refería estrictamente a que se considera urbanizadas las áreas o predios en los que se culminaron las obras de infraestructura, de redes, de vías locales, de parques y de equipamientos que, por supuesto, hubieran estado incorporadas dentro de las licencias urbanísticas y que se hubiera hecho entrega material de ellas a las autoridades. Sin embargo, esta definición se encontraba incompleta en la realidad jurídica cuando se aplicaban
sobre todo los efectos del área del predio urbanizado, y es que en muchos casos las licencias habían generado instrumentos de compensación de algunas de estas obligaciones. Entonces, las obligaciones, por ejemplo, de cesiones, se encontraban reguladas en esas licencias por compensación de las cesiones, o las obligaciones en materia, por ejemplo, de servicios públicos, pues no implicaban la efectiva ejecución de unas obras de infraestructura de servicios públicos, sino que la forma del cumplimiento de la obligación se hacía a través del pago a las empresas de servicios públicos de unos recursos que a su vez la empresa de servicios públicos debía incorporar en la ejecución de unas obras de infraestructura de servicios públicos. Y entonces se había generado una desigualdad enorme en lo que consistía el área urbanizada o predio urbanizado, porque en casos como en aquellos donde se habían hecho las compensaciones, ese acto de la compensación, ese acto del pago de obligaciones urbanísticas no acreditaba la condición de urbanizado, castigando al propietario y al desarrollador en términos de que lo que significaba que el predio ya se encontraba urbanizado. Entonces, en este sentido, pues este complemento de la definición es muy importante, porque va a permitir que definiciones que se hagan en planes de ordenamiento territorial o delimitaciones que se hagan en otros complementos urbanísticos respecto a que un predio está en tratamiento de desarrollo, incorporándole a ese predio obligaciones simplemente porque no se ha desarrollado por construcción, pues quedan eliminadas con esta definición, en el sentido que si ese inmueble cumplió con las compensaciones, pues no puede ser calificado en el tratamiento de desarrollo y por ende no se le pueden incorporar nuevas cargas urbanísticas, sino que por el contrario, por calificarse como un predio urbanizado, no puede ser objeto del tratamiento de desarrollo y por lo tanto su tratamiento urbanístico será otro, en este caso el de consolidación. De tal manera que, pues en el escenario práctico, el haber incorporado la especificación de que precisamente las compensaciones de las obligaciones urbanísticas es una forma de definir el urbanismo de un suelo, pues hace que no haya una doble carga urbanística que había venido sucediendo en algunos municipios o distritos, en donde simplemente suelos que habían compensado todas las obligaciones y que de golpe pues los municipios o distritos no habían cumplido con las obligaciones que eso derivaba, castigaba era el propietario y el desarrollador, que lo incorporaban nuevamente en el tratamiento de desarrollo y le tocaba volver a asumir las cargas urbanísticas que ya había asumido. Por supuesto, el artículo mantiene los demás elementos de lo que se considera predio urbanizado, que por supuesto incluye los sectores antiguos habilitados con infraestructura y servicios públicos, que pues esas eran determinaciones que ya se encontraban previstas en la ley y que por supuesto originaba que estos predios no hicieran parte del tratamiento de desarrollo. Y por supuesto, además, eso significa un efecto sustancial de la norma que ya se encontraba, pero que se aplica para estas compensaciones, y es que, por supuesto, las áreas útiles de los suelos urbanizados, construidas o no construidas, mantienen el derecho a que las licencias de construcción les sean expedidas con base en la norma urbanística de la época para la cual fue aprobada la licencia de urbanización, que fue objeto de compensación de obligaciones. Y por el otro lado, pues se incluyó un tema sustancial que fue el de los sectores incompletos, muy importante porque esto estaba excluido del predio urbanizado, entonces incluye como predio urbanizado los sectores o predios que tenían un desarrollo incompleto, pero que posteriormente cumplieron la totalidad de las obligaciones urbanísticas respectivas conforme a el desarrollo de la licencia de saneamiento. Y eso, por supuesto, constituye un avance también muy importante porque genera la armonía entre lo que trae la propia norma, es decir, en el sentido que
los desarrollos pudieron completar su desarrollo a través del saneamiento. ¿Y qué significa eso? Pues que entonces un desarrollo que en su momento no ejecutó la totalidad de las obras de urbanización, que en su momento no generó las compensaciones totales, sino que le faltaba el 20% tal y como se encuentra señalado en la modalidad de saneamiento, pero obtuvo el saneamiento y dentro de la etapa, o más bien dentro de la vigencia del saneamiento, completó esas obligaciones, pues adquiere la condición de predio urbanizado, no podrá ser incorporado en el tratamiento de desarrollo y por lo tanto no podrá ser objeto de nuevas cargas urbanísticas en tratamiento de desarrollo, y sus áreas útiles tendrán derecho a ser desarrolladas por construcción con base en esa norma urbanística, no del saneamiento por supuesto, sino de la licencia de urbanización original que le generó las normas sobre las cuales desarrollaba en términos de volumetría y en términos de obligaciones urbanísticas los desarrollos por construcción. Por el otro lado, tenemos la definición de área o predio parcelado. Yo creo que esto también es un tema fundamental porque de alguna manera en las licencias de parcelación, que son aquellas que se aplican en el suelo rural o en el suelo suburbano, en esas licencias de parcelación, de alguna manera se venía también generando un problema de certeza y seguridad jurídica. Y es que, por un lado, la visión de la licencia de parcelación es distinta a la de la urbanización. No olvidemos que en la licencia de parcelación hay posibilidad de autoprestación de servicios públicos domiciliarios. Y por el otro lado, en materia de parcelación, pues las obras de parcelación en algunos casos se encuentran circunscritas a la gran parcela grande y no al desarrollo ya constructivo del interior de la parcela, que no se relaciona con la parcelación, sino que se relaciona ya con licencia de construcción sobre el área útil. Y esto es muy importante porque este ha sido un tema de confrontación jurídica a lo largo de los años en muchos municipios colombianos, donde se entendía que el suelo o área parcelado era que hubiera desarrollado todas las vías internas del urbanismo interno de las áreas útiles. Y para esos efectos, digamos que se originaba una total incertidumbre jurídica por cuanto lo que hacían los municipios era que si no se hacían todas las obras internas de las vías que hacían parte del interior del área útil y no se hacían todas las acometidas específicas ya para los sublotes de propiedad horizontal, entonces no se consideraba parcelado, no se le reconocía el derecho adquirido de la norma urbanística y más aún se le cambiaban las reglas de juego en materia de usos y aprovechamientos. Entonces este artículo, esta definición es muy importante porque deja perfectamente claro que el área o predio parcelado, es decir, que cumplió con las obligaciones urbanísticas de la parcelación, que se encuentra en suelo rural o en suelo rural suburbano, es aquel en los que se hicieron las segregaciones con destino al espacio público, es decir, se protocolizó la licencia de parcelación y se le transfirió a través de esa escritura pública, como lo vamos a ver más adelante, al municipio o al distrito esas áreas de espacio público y se culminaron las obras de dotación de ese espacio público y de esas vías públicas, solamente aquellas que en la licencia de parcelación hayan sido definidas como públicas, no las vías privadas. Y por supuesto que se haya hecho entrega material de esas vías de carácter evidentemente público y de esas áreas de cesión públicas, todo conforme, por supuesto, a la licencia de parcelación. En eso hay que tener un cuidado enorme porque desafortunadamente muchos desarrolladores, muchos constructores, muchos propietarios, cuando presentan las licencias de parcelación, las presentan incorporando en la licencia de parcelación la división interna de las áreas útiles. Y entonces eso hace que se tergiverse la estructura de este artículo. Entonces, para la aplicación adecuada de este artículo,
Y en términos prácticos, y teniendo clara la definición que hoy trae el decreto 1783, es absolutamente recomendable que los propietarios de parcelaciones en suelo rural o suburbano hagan una revisión de los planos que les fueron aprobados para verificar que se encuentre debidamente achurado lo que es público y lo que es privado, para que esta consecuencia jurídica produzca los efectos que quiere el decreto 1783. Y eso significa, por supuesto, que se acredite la autoprestación de servicios públicos domiciliarios, y en esto no quiere decir que haya prestación de servicios públicos para cada una de las bodeguitas de la parcelación industrial, sino que se acredite que esa gran parcela tiene las acometidas generales de autoprestación de servicios públicos domiciliarios, es decir, tiene eventualmente la planta de tratamiento de aguas residuales que le haya sido aprobada, la general, tiene por supuesto la acometida general en prestación de servicios públicos, y es a través de cualquiera de los mecanismos de prestación pues que tiene el punto de captación del agua en el respectivo sitio, los elementos de infraestructura general para esa prestación de servicio, etcétera, etcétera. De tal manera que es muy importante para efectos, por supuesto, de que se consagre el efecto jurídico que significa ello, y es que fundamentalmente el predio parcelado tendrá derecho a que sus áreas útiles resultantes tengan la opción de obtener sus licencias de construcción para los predios resultantes, es decir, para esa gran parcela que pudo ser segregada por propiedad horizontal, que puedan ser reconocidos, aún con los cambios normativos de planes de ordenamiento territorial, que se le otorguen sus licencias de construcción con base en la norma urbanística vigente al momento del otorgamiento de la licencia de parcelación. Muy importante norma, avance enorme en unos problemas jurídicos enormes que existían en muchos municipios colombianos alrededor de este punto. Otra definición trascendental, la del área o predio incorporado al perímetro urbano. Entonces, digamos que lo primero que hay que decir frente a esto es que el perímetro urbano pues está definido claramente por la Ley 388 de 1997, en el sentido que la definición del perímetro urbano la hace el plan de ordenamiento territorial con base en las reglas que se encuentran en la ley, es que tenga capacidad en la prestación de servicios públicos, acceso a la malla vial y por supuesto que esté en el perímetro de servicios públicos. Esa condición que define la ley hace que en el plan de ordenamiento territorial se defina el perímetro urbano. Sin embargo, pues hay predios que se incorporan al perímetro urbano en vigencia del plan de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son esos predios que se incorporan al perímetro urbano en vigencia del plan de ordenamiento territorial? Pues aquellos que hacen parte de planes parciales de expansión urbana. Entonces, no se les olvide que el suelo de expansión urbana es el suelo que durante la vigencia del plan se incorpora al perímetro urbano, no requiere modificación del plan de ordenamiento territorial. Y por el otro lado, también se incorpora al perímetro urbano los suelos de los macroproyectos urbanos que se hayan desarrollado en suelos que anteriormente eran rurales, y que se deben incorporar por virtud de la ejecución de las licencias de urbanización del macroproyecto. ¿Eso entonces a qué lleva? A que hay un punto sustancial en el que jurídicamente esos suelos que no eran inicialmente el perímetro urbano, que se encuentra señalado por el POT, se incorporan al perímetro urbano, es decir, aquellos que, habiendo obtenido el plan parcial y obtenido licencias de urbanización, ya se entienden incorporados cuando han culminado la ejecución de las obras y le hayan hecho entrega a satisfacción de las empresas de servicios públicos y el municipio distrito esas obras, y agrega esta norma un elemento fundamental, o que hayan efectuado el pago en dinero a título de compensaciones autorizadas de la cesión. Entonces, si se prueban estos elementos, el suelo se encuentra legalmente incorporado al perímetro urbano. Y en esto hay que hacer un llamado
digamos, a las reflexiones a los municipios o distritos, porque el que los municipios o distritos no hagan su tarea de recibir las áreas de cesión, de reconocer la compensación de las áreas de cesión y de recibir de manera oportuna las obras de carga local de ese respectivo urbanismo que hizo un plan parcial, pues hace que eventualmente los predios desarrollados por construcción al interior de ese urbanismo no adquieran la categoría de suelo del perímetro urbano y por lo tanto desde el punto de vista fiscal no generen el impuesto predial y no generen los pagos en prestación de servicios públicos en las condiciones señaladas por la ley para los suelos urbanos. Entonces, aquí es un llamado para que aquí haya una conexión real entre lo que significa este elemento y los elementos fiscales del municipio. Y por supuesto esto pone de presente claramente en algunos municipios donde han existido unas interpretaciones equivocadas de estas reglas en las que no reconocen perímetro urbano con el supuesto sesgo jurídico en el sentido que eso necesita una modificación del plan de ordenamiento territorial. No la necesita. Y lo mismo sucede, por supuesto, con los macroproyectos urbanos. Ahora, la ley generó un elemento, el decreto generó, 1783 generó un elemento adicional muy importante. Y es que señala que para efectos catastrales se considerarán parte del suelo urbano esos predios con licencia de urbanización que, a pesar que hayan ejercido todos sus derechos y cumplido todas sus obligaciones de las licencias, pero que no hayan entregado materialmente las cesiones. Es decir, que se demuestre físicamente el cumplimiento de todas las obras, pero que materialmente no se hayan entregado las cesiones. Esto va a tener que tener una lectura armónica con la norma que vamos a ver más adelante que anunciaron, que anunciaron tanto Camacol como el Ministerio, que es muy importante, y es que ya va a haber sanciones a aquellos funcionarios que no, por manera negligente, no reciban las cesiones. ¿Por qué razón? Pues porque esto genera un efecto diabólico y es que, pues, se terminan las sesiones, no se puede hacer la escrituración, no se hace la entrega y alguien tiene que hacer el mantenimiento de esas sesiones. De tal manera que aquí pues hay un elemento también que va a producir efectos de carácter económico y es que el reconocimiento catastral de suelo urbano y el reconocimiento de la existencia ya del desarrollo de esos suelos, pues hará que la responsabilidad en el mantenimiento de esos elementos públicos ya no sea del propietario del suelo o el desarrollador, sino que sea el municipio, lo que va a poner también de contera que los municipios van a tener que tener herramientas mucho más eficientes para la recepción de esas áreas de cesión y su respectiva escrituración. Nueva regulación en el sistema de reparto de cargas y beneficios. Yo creo que esto es trascendental. Ya se ha dicho anteriormente, Sandra lo dijo. Es trascendental este tema de los sistemas de reparto de cargas y beneficios. Y yo voy a arrancar por decir algo que es bien importante. Los sistemas de reparto de cargas y beneficios no son elementos de carácter fiscal. Es decir, la legislación colombiana no creó los sistemas de reparto de cargas y beneficios como una herramienta para que los municipios y distritos cobren impuestos disfrazados. Y en eso ya han existido pronunciamientos de las altas cortes. Yo creo que hay que entender, por fin, y yo creo que este decreto 1783 da un salto enorme y permite entender que los repartos de cargas y beneficios son herramientas que permiten financiación del desarrollo urbano de manera equilibrada. Y como con esta significación que acabo de decir, hay que decir 4 cosas importantes. La primera es que, de acuerdo con la ley, y así lo dice el decreto 1783, los sistemas de repartos de cargas y beneficios que garanticen un reparto equitativo de cargas y beneficios derivados del desarrollo urbano es una obligación legal.
Es una obligación. De tal manera que aquí nadie puede decir que es que los desarrolladores o los propietarios, nadie no esté de acuerdo con los repartos de cargas y beneficios. No, es que es una obligación legal. Lo que pasa es que es una obligación en el sentido como está escrito en la ley. Y es que la ley lo que ha señalado es que todos estos instrumentos de gestión de suelo deben deben establecer mecanismos que garanticen. ¿Qué significa la palabra garantía en un texto legal? La garantía en un texto legal es que debe ofrecer confianza total en sus destinatarios. Todos los sistemas garantistas, cualquier sistema legal garantista, parte del principio que lo que en él está establecido otorga garantía, otorga tranquilidad a su destinatario de que así es. Entonces, cuando la ley señala que los sistemas de repartos de cargas y beneficios deben estar garantizados para sus respectivos afectados, ¿quiere eso decir que los repartos de cargas y beneficios no pueden sacarse del sombrero? No puede ser, como hoy tenemos ejemplos a lo largo y ancho del país, que un plan de ordenamiento territorial defina que mi reparto de cargas y beneficios es que para poder obtener un metro cuadrado adicional de edificabilidad, todos los propietarios y todos los desarrolladores tienen que pagar tanta plata por servicios públicos, tanta plata por no sé qué, tanta plata por no sé qué y tanta plata por no sé qué. Eso no es un reparto equitativo de cargas y beneficios. Eso es un sistema fiscal disfrazado. Eso quiere decir más bien, y por eso este decreto 1783 es tan importante, eso quiere decir que los repartos de cargas y beneficios tienen que tener un elemento fundamental que es sustentación de carácter técnico, documento técnico de soporte. Eso quiere decir que los repartos de cargas y beneficios que se hagan en un territorio deben partir del principio del equilibrio. Y un principio de equilibrio siempre tiene que estar sustentado técnicamente en cuáles son las cargas que se requieren, cuáles son aquellas que deben asumir todos los afectados. Entonces la ley trae una regla de juego. Las cargas generales pues le corresponden a todos los habitantes. Y las cargas locales le corresponden al urbanizador. Eso significa que si yo hago un sistema equitativo de cargas y beneficios, si yo quiero garantizar ello, tengo que establecer en el documento técnico de soporte unas reglas de juego que permitan establecer quién es el obligado inicial a la carga, cuánto vale esa carga, y si un tercero lo va a desarrollar voluntariamente esa carga, si yo voy a asumir esa carga de carácter voluntario, ¿cómo me equilibra? Porque yo no era el obligado inicial. ¿Cómo la ley me equilibra en esa carga para que yo la recupere económicamente? Entonces, fíjese cómo el resultado es al revés de lo que se viene pensando. No es para que usted pueda desarrollar un metro cuadrado tiene que pagar esto. No, eso no es lo que dice la ley ni lo que dice el 1783. Dice equilibre. Si yo asumo una carga que no me correspondía, porque le correspondía a la ciudad, entonces equilíbreme a través del beneficio. Eso es sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios. Y entonces, bajo ese criterio, la ley pone uno de los ejemplos, que es la asignación de edificabilidad adicional, perdón, el decreto de la asignación de edificabilidad adicional o la mayor intensidad en el uso de equivalencia de suelo. Si yo le voy a obligar o voy a generar una carga adicional que no tenía por qué asumir un propietario de suelo, pues le doy una edificabilidad adicional o una mayor intensidad en el uso del suelo, pero que sea equivalente. Y para que sea equivalente tiene que tener un estudio previo, un estudio en un documento técnico de soporte que permita establecer cuánto cuesta la carga y cómo recupero el beneficio y poder probar que ese metro cuadrado adicional es capaz de recuperar el costo de la carga, porque o si no, ese reparto será ilegal.
Y yo creo que en esto, digamos que hay que resaltar palabras importantes respecto de lo que se dijo en el decreto 1783. Para mí una palabra sustancial, que ya la dije, es la garantía del reparto, pero también hay otro que me gusta mucho en la forma como se escribió el decreto, y es que los parámetros normativos para estos sistemas de repartos de cargas y beneficios deben contener condiciones objetivas, no subjetivas. Y no olvidemos que condición objetiva es aquella que no depende de la posición personal de un funcionario, sino que depende de cifras, de elementos objetivos que puedan ser demostrables probatoriamente a través de ¿qué? Pues del documento técnico de soporte. Y por supuesto que hay un elemento también fundamental dentro de la estructura, y es que al encontrarse regulados por el documento técnico de soporte, el decreto es absolutamente claro en una palabra que me parece fundamental, o en una frase que puso el decreto en el parágrafo primero, y es que señala que debe garantizar el equilibrio entre el beneficio y la carga. Por esa razón, repartos de cargas urbanísticas genéricos de planes de ordenamiento territorial, pues se van a tornar o se tornan ilegales. Porque yo no puedo decir que hay un equilibrio entre el beneficio y la carga si no hago diferenciación en valores de suelo, en valores de usos del suelo, en el costo de la edificabilidad, en el costo de la construcción. No es lo mismo construir en un sector que otro, no es lo mismo el costo de la carga de un sistema de transporte público masivo al costo de la carga de malla vial arterial, no es lo mismo en la infraestructura de servicios públicos domiciliarios en términos de carga en un producto u otro. Y eso quiere decir entonces que vamos a poder entrar a una estructura de sistemas de repartos de cargas y beneficios que de verdad tengan en cuenta la realidad de precios del suelo, la realidad del mercado, la realidad de lo que cuesta un metro cuadrado de suelo, la realidad del equilibrio entre el espacio público existente y la capacidad de edificabilidad máxima, porque también está pasando, y en esto es muy importante ese elemento del equilibrio, porque además el equilibrio tiene que ser en garantía del derecho general. Y como es en garantía del derecho general, quiere decir que yo puedo generar edificabilidades adicionales siempre y cuando la capacidad portante del suelo, de la infraestructura y del espacio público sobre la cual se va a ofrecer esa edificabilidad se garantice. Entonces no es que yo pago una carga y resulta que el sector donde hago el edificio no es capaz de soportar en infraestructura de servicios públicos, no es capaz de soportar en malla vial, sino que esos recursos se destinan a otros lados de la ciudad y no garantiza el desarrollo urbano coherente. Entonces es importantísimo señalar que conforme el decreto 1783, la estructura jurídica de los repartos de cargas y beneficios ya no van a poder ser genéricas, van a tener que ser de carácter específico, entendido desde la visión de la capacidad de carga de la infraestructura, del costo de la carga de la infraestructura, de quién era el primero obligado para originar un reparto equilibrado, un costo equilibrado que sea capaz de ser pagado por ese beneficio adicional y que además se garantice, por supuesto, que está en el interés general y no en un interés de carácter particular. Y finalmente en esto de los repartos de cargas y beneficios, pues el decreto estableció un parágrafo relacionado con los bienes de interés cultural o los suelos o los sectores de bienes de interés cultural, en donde es muy importante porque alrededor de esos predios hay que crear repartos de cargas y beneficios efectivos, en donde el cuidado que tiene la norma es mucho cuidado en los repartos de cargas y beneficios alrededor de bienes de interés cultural, porque en ellos siempre habrá que respetar por encima de todo los planes especiales de manejo y protección y todas las disposiciones relacionadas con conservación de esos bienes. Pero en ese sentido, yo creo que esto es un llamado del decreto para decir, oiga, construyamos planes especiales de manejo y protección que sean capaces desde el PEM de ofrecer sistemas de repartos de cargas y beneficios para que, entre otras cosas, haya sostenibilidad de esos bienes de interés cultural. Muy bien, entonces,
pues esto ya resume todo lo que acabo de decir. Es muy importante tener en cuenta que esta estructura novedosa o esta estructura explicativa del decreto 1783 resuelve unas dudas enormes que se habían venido sucediendo en el país a lo largo de planes de ordenamiento territorial, de planes parciales y otros instrumentos, que permite tenernos hoy en día una posición mucho más clara en materia de la sustentación jurídica de los repartos de cargas y beneficios, y creo que nos entrega herramientas para trabajar ahora sí de manera coordinada y conjunta con los municipios y distritos para que seamos capaces incluso nosotros de aportarle esos análisis serios a los municipios para demostrar cuál es un reparto equilibrado, cómo lo podemos aplicar de manera eficiente en el suelo y cómo al final salimos beneficiados todos los habitantes de estos sistemas. Otro tema fundamental es el de la erradicación de los documentos. Esto es erradicación de documentos para efectos de permisos de ventas. Pues, eterno problema en todas las ciudades con relación a lo que en principio se denominaba en algún momento permisos de venta. Yo pues aquí quiero insistir en algo que pues ya el decreto 1783 repite y se ha repetido. Esto es de esas cosas que se repiten y se repiten en las normas, pero como que a veces todavía eso no queda claro en los municipios. No hay permisos de venta, eso no existe. Entonces, todavía oye uno funcionarios de policía diciendo que entrégueme su permiso de ventas o radíqueme el permiso de ventas. Eso no existe. La legislación colombiana no tiene un trámite que culmine con un acto de carácter administrativo denominado permiso de ventas. Sin embargo, como a pesar de que ha sido esto insistente en la ley antitrámites, en el propio 1077, en tantas normas, yo creo que el decreto 1783 sí como que cierra el ciclo porque de manera expresa dice cosas concretas que impiden que haya de nuevo interpretaciones en este caso. Lo primero es que desde el punto de vista de su definición legal, insiste en que lo que se llama esto es una erradicación de documentos. Y si uno lo mira en el contexto de lo que, como está escrita la norma de principio a fin, entiende con toda claridad que esto de lo que se trata es de una herramienta de información. ¿De información a quién? Al público comprador. Que el público comprador tenga en una institución del Estado la información oficial de un proyecto. De eso se trata. Se trata de que pueda haber una visión desde el punto de vista de la publicidad oficial de los proyectos, de tal manera que no haya manipulación en la información. De eso se trata. Entonces, por eso, lo que se encuentra señalado en el decreto hoy es que una vez radicados los documentos, que son solamente los que están establecidos en la norma, que son el certificado de tradición y libertad de los predios objeto de desarrollo, expedidos no antes de 3 meses de anterioridad al momento de la radicación, por supuesto, que se entreguen los modelos de los contratos de venta, que se entregue el presupuesto financiero del proyecto, que se entreguen las licencias urbanísticas, por supuesto esto salvo en el caso de preventas, ¿no? Y la carta del acreedor hipotecario. Todos esos documentos de que trata la norma se deben simplemente erradicar. Y lo que dice la norma es que dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de esos documentos, pues viene el efecto jurídico que tiene que tener este postulado legal, y es que la entidad debe publicar. Publíqueme eso en su página web, todos esos documentos, para que haya fácil acceso de la información de esas actividades de enajenación por parte del público en general. Puedan acceder a esa información en un portal oficial y que por supuesto esa publicación permanezca durante el desarrollo del desarrollo de todo el proyecto y por supuesto de la enajenación de la totalidad de unidades de vivienda. De tal manera que
este decreto es muy importante porque deja claro algo que los abogados siempre mencionamos, que es una locura, pero que cuando uno lo ve objetivo en un acto puede decir que sí existe, que es el espíritu de la norma. El decreto 1783 de verdad pone el espíritu de esta norma. Es que el espíritu de esta norma no es que esto sea un requisito desde el punto de vista legal para que usted pueda pararse en la calle. No, este es un requisito para que yo pueda salir a vender al público en general, pero que ese público en general no dependa de la información que yo le entrego de manera directa, sino de la información que se hace a través del Estado, y por eso el verdadero objeto de esto es que la erradicación de los documentos ofrezca un proceso de información fácil, de fácil acceso por parte de los eventuales compradores. Y entonces en esto es muy importante señalar que el decreto 1783, para cerrar el cerco, dice expresamente en el parágrafo 3º, no se requerirá la expedición de un acto administrativo de autorización o permiso para promocionar, anunciar y desarrollar las actividades de enajenación de inmuebles. No es una actuación administrativa que se abra con la erradicación. La erradicación no es un derecho de petición para que la entidad me diga en un acto administrativo que me autoriza algo. No, es para que la autoridad actúe en publicidad. Si yo no he erradicado los documentos, pues por supuesto la entidad no puede hacer publicidad oficial y por lo tanto yo no puedo salir a vender. Ese es el deber ser de la norma. Así está perfectamente claro en el decreto 1783 y eso es lo que hay que empezar a cumplir y a exigir en los municipios de una manera adecuada y detallada. Ahora, ¿qué tiene de importante también esto respecto de la tranquilidad de todos? Y es, señores desarrolladores, señor promocionador de vivienda, si esa información que usted radicó ante la autoridad competente cambia, su obligación es actualizarla siempre, porque lo que siempre tiene que suceder es que el público general conozca de manera oficial el proyecto y sus modificaciones y sus cambios en tiempo real. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hombre, si yo hago una modificación al proyecto, si yo voy a cambiar los textos contractuales, lo que sea, tengo que entregárselo y radicárselo también a las autoridades para que eso sea la información oficial que me permita actuar en el público en general. Otro cambio fundamental y trascendental es este de las licencias de urbanización, de las licencias urbanísticas en general, pero sobre todo este tema de los efectos de la licencia de urbanización y licencia de parcelación respecto al saneamiento. Yo creo que entre otras cosas, el origen de esta licencia de saneamiento es un origen, y valga la redundancia, sano, un origen sano, porque permitió resolver una historia dramática en desarrollo urbanístico en el país, y es esas urbanizaciones incompletas que no se podían terminar, y que yo trataba de terminar y no se podía. ¿Por qué? Porque no está vigente su licencia. Entonces yo creo que la incorporación de estas licencias de saneamiento, tanto en urbanización como en parcelación, pues fue un avance muy importante para lograr completar esas urbanizaciones, completar esas parcelaciones y que de verdad terminaran generando los espacios públicos y las cargas locales que se requerían para la misma. Entonces, digamos que desde el punto de vista legal, esta licencia de saneamiento que ha ofrecido grandes soluciones a lo largo y ancho del país alrededor de estos urbanismos incompletos, le faltaba una cosa. Teníamos perfectamente claro, estaba clarísimo, que se aplicaban cuando faltaba por ejecutar el 20% del área total de las sesiones o de las obras faltantes de ese urbanismo entendido como las cargas urbanísticas de carácter local. Pero, pues había una duda en qué pasa si yo he ejecutado la totalidad de las obras. Yo ya ejecuté todas las obras de urbanismo, pero lo que está pendiente es el proceso de entrega material y jurídico de esos bienes de carácter público originados por el urbanismo
o por la parcelación. Y entonces, pues eso generó unas discusiones realmente bizantinas en todos los municipios, porque decían, no, usted ya terminó las obras, pero yo no le puedo recibir ni escriturar porque su licencia está vencida. O porque ya los 6 meses posteriores a la licencia no existen, de tal manera que ya no hay manera de escriturar. Eso, pues es un absurdo, porque entre otras cosas iba en contra del inventario de los bienes públicos del Estado. Una gran cantidad de urbanizaciones y parcelaciones que ejecutaron todas las obras y que llevaban 10, 15, 5, 7 años sin poder entregar y escriturar por cuanto la licencia no se encontraba vigente o ya habían pasado los 6 meses. Entonces creo que esto es una cosa, de hecho, un elemento jurídico que creo que va a cerrar miles de discusiones y sobre todo va a aumentar el espacio público en materia de los municipios, para poder cumplir esas metas que tienen, incorporarlos en su inventario. Y es que si yo ya terminé todas las obras, o habiendo ejecutado todas las obras, ya ejecuté todas las obras, pero no he hecho el proceso de entrega, también procede la licencia de saneamiento. Importantísimo porque me abre el espacio de tiempo para que yo pueda ejecutar esas obligaciones que benefician al municipio, que por supuesto benefician al propietario desarrollador, porque en muchos casos siguen pagando incluso impuestos prediales sobre estas áreas. Y por el otro lado, en esta materia se estableció una regla también importante, y es que en muchos casos se había encontrado que ese 20% de las áreas de cesiones que faltaban por ejecutar no se podían ejecutar a pesar de que se pudiera obtener licencia de saneamiento, porque las condiciones catastrales o de coordenadas geográficas que originaban los planos originales tanto de los urbanismos como incluso de planes parciales, pues habían cambiado. Cambiaron las coordenadas, cambiaron la localización catastral, y entonces por más de que se sacara licencia de saneamiento no se podía hacer ni la ejecución de la obra ni la entrega material y jurídica de esos bienes, por cuyo efecto esta norma habilitó este punto que me parece sustancial, y es que permite que se haga la modificación de esas áreas de cesión, por supuesto sustentados técnicamente en esos cambios catastrales o en las modificaciones de las coordenadas geográficas que permita la culminación de esas obras. Ahora, esto no habilita de ninguna manera a que eso se cambie en materia de afectar las áreas útiles resultantes o que cambien las áreas útiles resultantes, ni tampoco permite que se hagan, que yo más bien no haga las sesiones, sino que haga compensaciones. Para eso hay otras herramientas jurídicas que no es esta del saneamiento. Y por el otro lado, entonces, tenemos este elemento que es fundamental, que digamos, ya lo dijo, ya se dijo anteriormente, que es absolutamente importante, y es poder adecuar las licencias de construcción y sus modalidades en materia, las licencias de urbanismo. Ahí hay un error, me perdonan en la presentación, la licencia de construcción y sus modalidades a los desarrollos por etapas. Aquí hay un tema, digamos que aquí hay varios temas importantes. En tratándose de las licencias de construcción y sus modalidades, pues hay un primer elemento fundamental, y es que se cierra esa discusión de si yo puedo tener un PGU por etapas que es independiente de las etapas. Eso no es posible. En algunos municipios se venían aprobando planes generales por etapas que eran totalmente independientes. Eso ya no puede suceder. Los planes generales urbanísticos se deben aprobar con la primera etapa de urbanización. Punto. De tal manera que no hay independencia del acto administrativo. Ese acto administrativo está totalmente pegado. Y lo segundo es que yo no puedo jugar con las etapas indistintamente. Entonces, saqué la primera etapa y después entonces no desarrollé la primera etapa, pero saco licencia para la segunda etapa, desarrollo la segunda etapa, desarrollo la tercera, desarrollo la cuarta y después me devuelvo a la primera. Eso ya no es posible. Como quedó en la norma, hoy en día, las reglas es que
el término total de la vigencia del Plan General Urbanístico con sus etapas no puede superar el número de etapas por la vigencia de cada etapa. Porque si no, pues realmente lo que existía era un régimen en donde yo podía eternamente mantener a pesar de no haber ejecutado. Entonces aquí la regla cambia y la regla en urbanismos por etapas se vuelve, digamos, mucho más exigente y nos pone en una posición de respeto respecto de que yo puedo tener seguridad jurídica, pero es que además con el cambio que ahora vamos a ver en las vigencias de las licencias, pues si yo tengo un urbanismo de 4 etapas, con licencias de 36 meses más 12 con revalidaciones, pues hacer ese juego no tiene ningún sentido porque realmente cada etapa va a tener un tiempo suficiente para su ejecución para poder mantener la norma urbanística original. Y por el otro lado, en los términos, en los tiempos, es que anteriormente la solicitud se hacía 30 días antes de la licencia de la etapa anterior y hoy pues será en 45 días antes de vencer la etapa anterior. ¿Esto con qué objetivo? Es que el término de los 45 días pues es el término del otorgamiento de una licencia de urbanización en términos del silencio administrativo positivo. Entonces esto lo que busca es que no haya periodos en donde el proyecto se quedó sin licencia, sino que si yo lo pido 45 días hábiles antes, la nueva etapa me va a ser aprobada antes del vencimiento total de la anterior etapa, por cuyo efecto mi PGU no va a quedar desprovisto de vigencia nunca. Entonces esto evita que hayan baches entre las etapas que no tengan vigencia en la ejecución de las obras de urbanismo. Y por el otro lado, aquí faltó, pero lo explicamos, en el tema de las licencias de construcción por etapas hay una cosa absolutamente trascendental, y es que ya hoy en día no se requiere someter las licencias de construcción, no de urbanismo, de construcción por etapas a propiedad horizontal. Y esto es importantísimo, porque resulta que anteriormente, si yo iba a desarrollar una clínica, pues no la podía desarrollar por etapas para conservar la vigencia de mi norma urbanística, porque pues no iba a someter una clínica a propiedad horizontal, o se llegó al absurdo de tener que hacer reglamentos de propiedad horizontal sobre clínicas. Si yo voy a hacer un hotel por etapas, pues lo lógico es que yo pueda hacer etapas sin estar sometido a propiedad horizontal. Entonces, la eliminación de este requisito pues trae de presente que se incorporan muchos desarrollos a la seguridad jurídica de las etapas de construcción sin necesidad de la propiedad horizontal, que impedía que muchísimos desarrollos que necesitaban esta seguridad jurídica lo pudieran tener. Muy bien. En materia de los documentos para solicitud de las licencias, ya se dijo también, pero quiero hacer énfasis en una cosa. Todas las normas han tratado de decir por todos lados que por favor no se pidan más documentos de los que están exigidos en la ley para efectos de erradicar y resolver las licencias urbanísticas, pero a pesar de eso, todos los días en los municipios, en las curadurías, en las secretarías de planeación sacan todo tipo de documentos pidiendo mucho más de lo que se encuentra señalado por la ley. Entonces, digamos que uno de los elementos fundamentales es que aquí, y ya se dijo, pues se resolvió el entre otros, de tal manera que a través de este mecanismo queda totalmente claro que no es que es entre otros y entonces en el entre otros me cabe 10.000 documentos adicionales para decir que no tengo radicaciones legales y de forma y 10.000 documentos adicionales para decirme que con base en eso no le pude otorgar la licencia, o 10.000 documentos que se inventan en muchos municipios como certificado de concordancia, delineación urbana, etcétera, etcétera. Con esto queda claro que eso no es posible. No es posible porque no es entre otros. Solamente pueden radicarse los documentos que están ahí y con base en eso se tiene que resolver. De tal manera que esto ya pone de presentes que los municipios y distritos tienen que eliminar todos sus documentos y todos sus trámites adicionales, pero además de eso tienen que de verdad tener el cuidado, ahora sí, de sacar buenos planes de ordenamiento territorial, como lo dice el decreto 1232 del propio ministerio, que creo que aquí ya lo hemos explicado, fue un avance enorme, para que por fin hagamos planes de ordenamiento territorial que generen certeza jurídica
y que para eso cuando se radique una licencia no haya que pedirle conceptos ni preguntas ni nada a nadie, sino que con lo que está escrito en ese plan de ordenamiento territorial, en los instrumentos que lo desarrollan y complementan, pues es suficiente para poder sacar estas licencias. De tal manera que esto hay que leerlo sobre la base de que por qué razón se piden más documentos si ya ahora vamos a tener planes de ordenamiento territorial bien hechecitos, como lo ha señalado el 1232. Este es otro elemento que tiene que ver con el procedimiento, y es que esto va a producir un efecto en el silencio administrativo positivo, y por eso hay que tener mucho cuidado, porque resulta que ahora para contabilizar el término del silencio administrativo positivo, pues hay que tener en cuenta que el tiempo que transcurre entre la fecha del acta de observaciones y la comunicación de la misma, es decir, el momento en que ya el interesado la conoce totalmente, ahí se suspende el plazo para el término en el que tiene que pronunciarse la administración, el curador o la Secretaría de Planeación, de tal manera que para efectos de los 45 días hábiles del silencio positivo, pues no solamente habrá que descontar el término de la respuesta del acta de observaciones y de su prórroga, sino que habrá que descontar también el tiempo que transcurre entre ese acta y su comunicación. Y por el otro lado, pues hay una manera también de agilizar el pronunciamiento del curador en la Secretaría de Planeación. Y es que si yo tengo 30 días hábiles, pero resulta que, y acaba con una incertidumbre jurídica que habría alrededor de esto para contabilizar el silencio positivo. Resulta que si en el momento en que a mí me entregan las observaciones, yo soy capaz de contestar las observaciones en el cuarto día, puedo de manera expresa decirle al curador o a la Secretaría de Planeación y renuncio al término que me falta para contestar. De tal manera que cuando digo eso, a partir de ahí vuelven a contarse el término para los 45 días del silencio positivo. Entonces, hay que tener ahora más cuidado en cómo contesto las observaciones, si renuncio o no renuncio al término para contestarla, porque entonces esto quiere decir que en el término para contestar observaciones en el día 4 puedo contestar 10 observaciones, en el día 5 otras 5 y en el día 30 otras 8. Pero si yo contesto todo, ese plazo lo reduzco porque contesto todo antes, puedo renunciar al plazo adicional y eso agiliza el término en el que se tiene que pronunciar el curador o la Secretaría de Planeación. De tal manera que, pues es muy importante tener en cuenta estos elementos para poder entender con toda claridad qué va a significar esto respecto del silencio administrativo positivo y los términos para decidir las licencias. Y tal vez me faltó uno aquí muy importante, que es la renuncia a las licencias, muy importante. Expresamente se señala que si yo tengo una licencia urbanística vigente, puedo renunciar a la licencia. ¿Cómo renuncio? Pues eso ya existía. En general, la licencia pues me otorga unos derechos. Yo puedo renunciar a la licencia simplemente porque quiera sacar otra o porque me quiera acoger a la nueva norma, pero finalmente el efecto jurídico de esa licencia solamente se originará, la renuncia solamente procederá en aquellos casos en donde yo no haya desarrollado esos derechos, de tal manera que yo no haya ejecutado ni parcial ni totalmente los derechos otorgados. Entonces, no valen las renuncias a licencias de proyectos que ya han sido ejecutados. Y expresamente, como ya se había dicho, se señala que la renuncia a las licencias no genera evolución en las expensas, sí genera, por supuesto, un efecto en la delineación urbana. Y por supuesto, esto se hace en algunos casos de manera práctica, cuando yo me quiero acoger a una nueva norma urbanística que me genera unas condiciones que me sirven para mi proyecto urbanístico. Y finalmente, pues tenemos, Dios mío, voy a agilizar porque estoy ya pasado el tiempo, voy a tratar de reducir lo que me falta, pero en el término de vigencias voy a ser muy rápido porque pues esto ya se ha dicho. Este es un cuadro que les muestra a ustedes claramente cómo quedaron las vigencias de la licencia. Muy importante tener en cuenta que si que ahora esos 36 meses de licencia me dan derecho a los 12 meses de prórroga y por supuesto voy a tener derecho a revalidación en los términos de la revalidación por otros 36 más otros 12. Eso nos pone en un escenario de tiempo
que se ajusta hoy completamente a las necesidades que hoy tienen los proyectos urbanísticos, tanto en obra nueva como en licencias de urbanización o reurbanización y de parcelación, que por razones de los trámites que hay que hacer ahora en la ejecución, ya con la licencia vigente, pues tengo una gran cantidad de trámites que hacer para poder iniciar las obras, porque tengo una gran cantidad de condiciones de tipo económico, financiero y jurídico que no me permiten, porque la gente pensaba que es que yo sacaba la licencia y al día siguiente ya podía estar construyendo, ¿no? Ni puedo construir ni urbanizar al día siguiente, porque al día siguiente que tengo la licencia, tengo de ahí para allá un camino largo en actuaciones y desarrollos ante los municipios, distritos y otras entidades para poder ejecutar la licencia. Entonces, aquí realmente el ministerio reconoció este cambio de la dinámica de los desarrollos urbanísticos y le está generando un proceso de seguridad jurídica a los proyectos enorme que va a permitir desarrollar con mayor tranquilidad los mismos. Y por el otro lado, pues está claro que las modalidades de desarrollo de las licencias de urbanización, que a su vez tengan licencia de obra nueva, pues tienen una ventaja enorme, porque ya van a poder tener 48 meses más los 12 meses de prórroga cuando yo necesito en un mismo acto arrancar el urbanismo y la construcción. Entonces, me da un horizonte de tiempo en protección de las licencias muy grandes. Y por supuesto que si yo sumo todo esto que acabo de decir en un urbanismo, por ejemplo, a que yo pueda hacerlo por etapas en un plan general urbanístico o licencias de construcción también por etapas, pues me da un escenario de seguridad jurídica inmenso. Yo creo que el ministerio a través del 1783 nos está entregando una herramienta de planificación de los proyectos que nos garanticen que podemos conservar la norma urbanística a pesar de los continuos cambios de planes de ordenamiento territorial y de instrumentos de gestión y decretos reglamentarios, que nos da la posibilidad de poder defender mucho más fehacientemente nuestros derechos adquiridos, teniendo en cuenta incluso lo que ya se ha avanzado en materia legal respecto de lo que hoy es actuación urbanística. Un cambio importantísimo en la vigencia de las licencias es el tema de las prórrogas. Importante que lo tengan en cuenta, porque antes las prórrogas de licencias y revalidaciones se debían solicitar dentro de los 30 días calendarios anteriores a su vencimiento. Ahora las prórrogas de las licencias y revalidaciones se deben solicitar a más tardar 30 días hábiles antes de su vencimiento. Eso es un cambio sustancial. ¿Y por qué se hace? Eso tiene una explicación absolutamente clara. Y es que resulta que si yo solicitaba la prórroga en el día 29 del vencimiento, pues mi acto administrativo no iba a salir al día siguiente, lo cual quiere decir que iba a tener un espacio de tiempo en el cual no tenía vigencia de la licencia, pero eso sí me contaba a la hora de la prórroga, porque la prórroga se contaba a partir del vencimiento del anterior, lo cual quiere decir que yo perdía como desarrollador un tiempo valioso para la ejecución de las obras, e incluso me tocaba parar la obra. Si yo radicaba el día 29, pues toca parar la obra, porque yo como ejecuto obra si durante ese tiempo no tenía vigencia. Entonces, esto resuelve ese problema, y entonces ahora lo que se garantiza es que como el plazo para otorgar la prórroga pues es de 15 días, eso quiere decir que estoy dentro del tiempo para que cuando me otorguen la prórroga, mi licencia permanece vigente, y eso quiere decir que la extensión del tiempo no va a tener solución de continuidad y no va a tener un bache en la vigencia de la licencia. Y finalmente tenemos este tema de incorporación de áreas públicas, que es verdaderamente trascendental. Yo creo que aquí se hizo un cambio realmente importante para efectos de me perdonan que lo diga de esta manera, pero es que de verdad a veces es así, este drama de poder entregar las áreas de cesión y las áreas públicas en los municipios y distritos. Entonces, el primer elemento fundamental en esto es que en materia de incorporación de las áreas públicas, pues hay un elemento fundamental, y es que la incorporación de las áreas públicas, es decir, todos los actos jurídicos que se realicen para la entrega de áreas públicas, en especial la escritura pública que se debe registrar en la Oficina de Instrumentos Públicos, se hace con base en los planos aprobados de la licencia urbanística. Y este es un primer elemento fundamental, porque
en ocasiones no se incorporan o no se registran porque no coinciden con otros planos, no coincide que con el plan de ordenamiento territorial o no coinciden con el plan parcial o no coinciden. No. La coincidencia jurídica debe ser con los planos urbanísticos. Y por el otro lado, pues queda claro que no se necesita la concurrencia de la autoridad municipal para hacer estas protocolizaciones de urbanismo y generar las áreas de sesión. Pero lo más importante de esto, es que si durante la vigencia de la licencia de urbanismo yo hago modificación de la licencia de urbanismo y modifico la localización de las áreas de sesión o su extensión, sus linderos, etcétera, etcétera, por razones de la modificación del urbanismo que se pueden dar por miles de razones, pues yo puedo comparecer a modificar el acto jurídico que se incorporó, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es que no es un englobe, es una modificación del urbanismo que me permite modificar a su vez las áreas de sesión sin la comparecencia de las autoridades municipales o distritales. Y eso le otorga, o más bien recompone algo, una lucha eterna alrededor de los desarrollos por urbanización, y es que durante la vigencia de la licencia de urbanismo yo la puedo modificar, pero se habían vuelto inmodificables, porque como yo tenía que protocolizar el urbanismo para originar un área útil, entonces terminaba protocolizando las áreas de sesión y entonces el municipio o distrito no comparecía a las modificaciones y por más de que yo tuviera una modificación de licencia de urbanización, no podía modificarlas porque tenemos casos a lo largo y ancho del país en los que la administración utilizaba eso como un instrumento para cambiarme las reglas de juego jurídicas del urbanismo y me decía, pues yo no comparezco si usted no me aumenta las áreas o no me hace esta obra o no me cambia el etcétera, etcétera. Entonces, esto es realmente trascendental. El decreto 1783 le entregó una herramienta impresionante, súper eficiente, de respaldo a los urbanismos y a los derechos adquiridos y a la seguridad jurídica a través de este derecho a que yo pueda modificar el urbanismo en su vigencia y pueda protocolizar esa modificación a través de una escritura pública sin comparecencia del municipio o distrito. Y por el otro lado, finalmente un elemento muy importante, que es en que en materia de la entrega material de las áreas de sesión, pues los plazos se volvieron muy importantes porque pues primero tengo derecho a entregar materialmente esas áreas de sesión durante el término de vigencia de mi licencia o la revalidación o las prórrogas o dentro de los 6 meses siguientes a su vencimiento, pero esa diligencia de acta de entrega que yo la puedo solicitar en cualquiera de esos términos debe ser realizada en un término no mayor a 30 días calendario a partir de la solicitud. Entonces yo le solicito al municipio la visita, el acta de entrega y eso tiene que suceder dentro de los 30 días calendarios siguientes. Como esto no se le podía dar silencio positivo porque esto es un decreto, esto no es una ley, produce un efecto también muy importante desde el punto de vista de los efectos jurídicos para el municipio y es que la ley señala que transcurridos 2 meses sin que se realice esa inspección de manera injustificada o se dilate esa recepción de las áreas de sesión del espacio público, pues se dará inicio a las autoridades competentes para que hagan las investigaciones pertinentes y entonces la Procuraduría, las personerías se sustentarán en el decreto 1783 para efectos de las sanciones disciplinarias alrededor de estos efectos y todo lo que eso pueda significar, porque es que la no recepción a tiempo de unas áreas de sesión puede generar efectos de carácter económico que podrá ser sancionable también por las contralorías porque habrá que revisar el detrimento patrimonial para los municipios y distritos y por supuesto acciones de carácter legal en materia de reparaciones directas desde el punto de vista del derecho contencioso administrativo. Y finalmente, ya para terminar y me perdonan la extensión en el tiempo y cierro con esto, es que aquí hay un elemento fundamental y es que damos un paso enorme en Garrocha al desarrollo más eficiente de los trámites urbanísticos por la utilización de los medios electrónicos. Entonces,
Utilización de medios electrónicos para radicar las licencias, para hacerse parte en los procesos de licenciamiento, para el estudio, trámite y expedición, para la interposición de recursos y finalmente para firmarlos electrónicamente los documentos. De tal manera que esto es realmente un salto en garrocha. Esto va a permitir que haya mayor agilidad en los procesos de licenciamiento y que por supuesto disminuyamos esas barreras de la presencialidad y del documento formal y de la autenticación y de todo eso que nos hacía a veces tan difícil poder tramitar una licencia urbanística. Les pido excusas por la extensión del tiempo y por supuesto quedo pendiente de cualquier pregunta. Muchas gracias a todos los participantes. Doctor Juan Manuel, muchísimas gracias por la claridad y la aplicación del decreto. Ahora pasamos a la sesión de preguntas a las que amablemente invitamos a Sandra Zamora del Ministerio y al doctor Juan Manuel. A nuestros asistentes, previamente les informamos que todas las presentaciones y la grabación del webinar del día de hoy lo encontrarán en nuestra página web www.camacol.co y de antemano les presentamos excusas porque por temas de plataforma posiblemente en 10 minutos la plataforma nos desconecta. Entonces en ese lapso que tenemos vamos a realizar las preguntas que más fueron reiteradas por parte de nuestros asistentes. Entonces la primera pregunta, Sandra y el doctor Juan Manuel, está muy relacionada con la aplicación o la entrada en vigencia de este decreto en relación con la ampliación de la vigencia de las licencias. Entonces nos preguntan si ese nuevo término se va a aplicar a las licencias cuya radicación en legal y debida forma se realizó después de la entrada en vigencia del decreto, o aplica también para licencias que venían en trámite de manera anterior, o incluso nos preguntan si puede hacerse uso de esta ampliación de vigencia de las licencias a licencias que fueron previamente expedidas. Doctor Juan Manuel, Sandra. Pues, si quieres, Sandra, contesto yo. A ver, no se puede. Este es un acto de carácter jurídico que, como todos los actos jurídicos, produce efectos hacia el futuro. La vigencia de las licencias que se encuentra señalada por este decreto aplica para licencias radicadas en legal y debida forma después de la publicación del decreto, de tal manera que, pues, en eso no hay duda. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas. Pues, si uno tiene una licencia que se encontraba en curso antes y no le ha cambiado la norma urbanística, pues lo mejor que puede hacer es desistir de esa licencia y volverla a radicar para que obtenga este beneficio de la vigencia de la licencia. Y habrá licencias en donde realmente no ha transcurrido mucho el término de vigencia de la licencia, y si ven que financiera, económicamente y en términos de, digamos, de eficiencia del proyecto, produce mayor eficiencia financiera acogerse a esta norma, pues lo que habrá que hacer es utilizar la renuncia a la licencia, volver a obtenerla, y así refrescarán los tiempos para estos 36 meses o en el caso de las integrales a los 48. De tal manera que, pues es claro que esta es una norma que produce efectos hacia el futuro. Perfecto, doctor Juan Manuel, muchísimas gracias por la claridad. En el mismo sentido, sobre la ampliación de la vigencia de las licencias, nos preguntan si esta ampliación aplica de manera indistinta a todas las modalidades de licencias urbanísticas que existen hoy en el decreto 1077, o si esta ampliación fue definida para ciertas modalidades de licencias. Sí, en el cuadrito que les mostré está claro. La licencia de 36 meses es la licencia de urbanización, de reurbanización o de parcelación, o licencia de construcción en obra nueva. Las licencias de construcción en las demás modalidades no tienen 36 meses, conservan los 24 meses prorrogables por 12 más. Y las licencias de urbanización o parcelación que se presenten junto con licencia de obra nueva son las que tienen el derecho a los 48 meses prorrogables por 12 más, pero una licencia de parcelación o de urbanización que se una con una licencia de construcción en modalidad distinta a la obra nueva, pues será de 36 meses, que era la norma
preexistente, de tal manera que no se aplica a todas las licencias urbanísticas. Hay que tener mucho cuidado en eso, tanto las curadores como las secretarías de planeación, de cómo colocan estas vigencias, y por supuesto a los destinatarios de la misma que hagan una debida diligencia de los plazos que les pongan, porque no es para todas las licencias. Perfecto, doctor Juan Manuel, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en donde nos señalan lo siguiente. En este momento tenemos coexistiendo en el ordenamiento jurídico el decreto 691 de 2020 que amplió por 9 meses la vigencia de las licencias por temas de pandemia. El decreto del año pasado, el 1019, que nos dio la posibilidad de una segunda prórroga para las licencias que estaban vigentes en el mes de agosto por efectos principalmente del tema del paro. Y hoy tenemos el decreto 1783 que amplía la vigencia de las licencias, como ya nos lo explicó el doctor Juan Manuel. La pregunta que nos hacen es cómo se articulan estas tres normas y si se pueden entrar a sumar esas vigencias prórrogas de las licencias urbanísticas. Claro, esto lo que es una maravilla, porque pues la prórroga del COVID, pues ustedes saben que es una prórroga automática, ese es un derecho de todas las licencias que se encontraban vigentes, de tal manera que esos 9 meses es un derecho ya ganado. Además de eso, pues produce el efecto de la segunda prórroga, por supuesto, las licencias vigentes. Y esto que, como lo acabo de decir, es un efecto jurídico a partir de las nuevas licencias que se otorguen después del efecto, pues tendrán los 36 meses. Entonces, aquí lo que hay es que cada proyecto tendrá que hacer su propia evaluación de cuál de los mundos pues le sirve más. Por supuesto, yo lo que no podría decir es que una licencia anterior, que son las que tienen derecho a la prórroga automática, o una licencia anterior, que son los que tienen derecho a la segunda prórroga, pues yo le puedo aplicar 36 meses. Eso no es posible por lo que acabo de decir, y es que la vigencia de la norma es a partir de su publicación, que es la de los 36 meses. Mejor dicho, aquí hay para todos los gustos. Listo, doctor Juan Manuel, muchas gracias. Como les mencioné, desafortunadamente la plataforma nos va a cortar en 4 minutos, entonces les informamos a nuestros asistentes que tenemos recogidas las más de 40 preguntas que nos realizaron en el desarrollo del webinar, las cuales vamos conjuntamente con el Ministerio de Vivienda les vamos a dar respuestas, serán publicadas también junto con las presentaciones, como les informábamos, y el video del webinar que realizamos el día de hoy. Entonces, desafortunadamente, y por efectos del tiempo de la plataforma, no sé, doctor Juan Manuel y del equipo del ministerio, si podemos hacer una última pregunta antes de que la plataforma nos corte. Yo no creo. Listo. Entonces, doctor Juan Manuel, muchísimas gracias por su intervención. Al Ministerio de Vivienda, a Sandra Zamora, al señor viceministro y a todo el equipo de trabajo, muchísimas gracias. A nuestros casi 600 asistentes que se conectaron, o más de 600 asistentes que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias y como les mencioné, les reitero, toda esta información la van a encontrar en nuestra página web de Camacol. Muchísimas gracias. Doctora Sandra, no sé si quiera dirigirse a nuestros asistentes. Nada, muchas gracias a todos. Juan Manuel, gracias. Sandra Zamora, vice. Y vamos, si tenemos que repetir eventos, repetimos evento, hacemos talleres, lo que se necesite. Gran decreto, gran presentación de Sandra y Juan Manuel González. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.